Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Como siempre, agradecemos de ustedes la presencia y la permanencia desde muy tempranas horas para acompañarnos con las noticias y el análisis pertinente de los temas que colocamos sobre la mesa y que le permiten a usted también tener un mejor panorama de cómo se está, digamos, tratando aquellos temas que tienen que ver mucho con el quehacer de la economía, con el quehacer de las actividades sociales y por supuesto también de actividades políticas. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Salud, el doctor Francisco Olavid, quien ha estado precisamente al frente junto con sus acompañantes, colaboradores de gabinete de gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. Estamos casi al cierre de la segunda campaña de semana de reapertura económica y es importante hacer una evaluación y valoración de todo lo que se tiene hasta la fecha. Ministro, me da muchísimo gusto que me acompañe y quiero también robarle segundos para agradecerle personalmente también todas las atenciones que se le prestan a aquellas personas que salen precisamente afectadas por el COVID-19 y en particularmente este servidor que fui blanco precisamente de esta enfermedad, pero también blanco de buenas atenciones aún con todas las limitantes que dentro del sistema público se tiene. Así es que muchísimas gracias. Le traslado estas palabras con el propósito de que también las reciban aquellos que están en esa primera línea, aquellos que yo vi que verdaderamente están sudando la gota gorda, como decimos, exponiéndose en primera línea para poder atender a cientos de salvadoreños que nos vimos afectados por eso. Así es que perdón el robo de estos minutos, pero quería hacerlo personalmente. Muy buenos días a la población salvadoreña y sobre todo pues es nuestra obligación poder garantizarle a todos los salvadoreños el acceso a la salud y es un ejemplo del buen trabajo que está realizando el personal de primera línea porque quienes han sido claves en todas las atenciones que se han dado equitativamente a toda la población es precisamente el personal de primera línea y creo que no hay duda que la atención dentro de las limitantes que existen pues siempre ha sido una atención enfocada a que la población salga adelante de esta enfermedad. Y digo las limitantes porque también hay que hacer hincapié que un esfuerzo conjunto, un esfuerzo integracionista pudiese haber mejorado y saldado aquellos aspectos deficientes que se presentan. Lastimosamente, en el tiempo en el cual nos colmó el tema de la COVID en nuestro país, hemos tenido estos tiros y encoges a nivel político, ¿no? Sí, ha sido un poco complejo porque no solo estamos hablando de que es una pandemia una enfermedad compleja, una enfermedad con facilidad de transmisión, sino que pues a nivel mundial ha generado tanta complicación y aún conociendo todo este antecedente, me parece inaceptable que exista este estira y encoge en el cual no se apoya directamente a la salud y hemos visto como un pilar que ha sido importante en este año ha sido el desarrollo del sistema de salud que podría desarrollarse mucho más si todos los sectores de la sociedad tuvieran como objetivo y tuvieran clara esa visión que nosotros estamos viendo hoy en este contexto de la pandemia. Entonces me parece un poco inaceptable el hecho de que haya sectores que todavía no quieran colaborar, no se quieran sumar a salir adelante en esta pandemia. A ver, porque como país no somos la excepción precisamente de toda esa, digamos, contracción que se genera a la hora de tocar el tema de COVID, por muchas razones. Y eso lo voy a decir también muy a título personal. Algunos fuimos más escépticos que otros, no digamos aquellos que tienen y ostentan el poder para poder decir, no, mira, si esta es una simple gripe que nos puede dar y que la podemos tratar sin necesitar mucho tiempo en la economía, por ejemplo. Sí, o sea, eso es totalmente y estoy un poquito haciendo de retrospectiva para poder entrar de lleno a conocer cuál es el estado actual
y qué es lo que viene, porque ahorita estamos en un tema de reapertura de la economía, ¿no? Sí, en su momento llegaron a generarse comentarios en el que esta enfermedad pues podía ser una gripe normal o que no generaba complicaciones, pero esto es una enfermedad que está a nivel mundial generando tantas dificultades. El país ha tenido una evolución en esta enfermedad bastante aceptable. Tenemos hasta cierto punto un control bastante estrecho de todos los casos que han estado sucediendo, y sobre todo lo puede ver la población salvadoreña. Como todos los países, no fuimos la excepción, en el cual hubo un contagio masivo, en el cual desgraciadamente conocimos algún familiar o alguien cercano que pudiera llegar a tener la enfermedad, pero lo importante es que esos esfuerzos que se hicieron, esa cuarentena sostenida que tanto se criticó, todas esas acciones que fuimos pioneros y que tanto se criticaron en su momento, no solo por los sectores del país, sino que a nivel internacional están rindiendo frutos, y lo estamos viendo con la disminución de los casos. Eso es un dato sumamente importante. Bueno, importante, ministro, y creo que eso nos va a llevar también en esta primera parte del programa a conocer cuáles son esas variables que en algún momento para algunos sectores no deja de crearles sospechas que por qué razón de la noche a la mañana estas cifras han bajado. ¿Será que de alguna manera había manipulación de parte de ustedes alrededor de este tema? Bueno, esa es parte de las discusiones que vamos a sostener en el resto de minutos. Solo quería cerrar este capítulo porque, como todos lo saben, estuve al frente en primera línea, pero gracias a Dios aquí estoy contando también mi historia. A ver, ministro, ayer, por cierto, cuénteme un poquito, veamos un poco las cifras, la tenemos ahí, por favor, productor, para... ahí está. Tuvimos la última versión, creo que son... Sí. ¿Cuántos casos me veía? 26,000 casos. 26,000 casos. Aquí está, ya tengo mis lentes, perdón. Vamos a ver, ayer se hicieron pruebas. Entiendo que hubo alrededor de 190 casos. Vamos a la baja. 96 casos. 96 casos. El día de ayer se presentó 2 casos más que el día anterior. O sea, estamos... Ahí está el resumen de casos. Sí, ayer, 96 casos, sí, nuevos. Correcto, entonces estamos 2 casos más que el día anterior. Se mantuvo con 23 días continuos a la baja. El día de ayer se presentan 2 casos más. Estamos con unos datos bastante aceptables. Debemos continuar con todas las medidas. Debemos redoblar los esfuerzos en el entorno de la apertura económica, porque esto implica un aumento de la exposición de la población. Pero 26,000 casos en nuestra población, ¿verdad? Es un dato bastante aceptable. Estamos controlado, hablando, se puede decir que es un dato controlado, doctor. Se podría decir que es un dato controlado. Desgraciadamente, pues no quisiéramos tener letalidades, pero hemos perdido 739 vidas a causa de esta enfermedad, ¿verdad? También estamos con una cantidad de 23,116 casos sospechosos. Entonces, los salvadoreños con estas cifras pueden ver, ¿verdad?, que sobre todo la enfermedad y las estrategias que se han estado tomando han dado resultados. Sin embargo, no podemos confiarnos, y sin embargo no podemos bajar la guardia en el cumplimiento de todas las medidas que se han venido realizando, porque esto es el esfuerzo de todas estas estrategias. Y un dato muy importante: 322,000 pruebas realizadas. Ese dato es sumamente importante porque nos da la certeza de que los datos que nosotros estamos obteniendo son mucho más objetivos que cualquier otro país que realice una cantidad menor de pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tamizando a mayor cantidad de población, y sobre todo tenemos más certeza porque la única prueba confirmatoria hoy es el PCR en tiempo real. Entonces, para nosotros es importante que la población haga el contraste. Si nosotros tuviéramos una mala información o quisiéramos de alguna manera tener malos resultados, pues no tendríamos esa cantidad de pruebas en incremento, el mayor de la región. Y no solo eso, estamos todavía con un laboratorio privado, el cual también reporta sus casos, y nosotros no podemos controlar a los laboratorios privados. Nosotros no tenemos incidencia. Entonces, lo único que hay un acuerdo en el cual todos los datos recolectados deben pasar inmediatamente al Ministerio de Salud, y eso se suma a la tabla que se reporta cotidiana. Mucho se criticó que por qué desde el principio no se hizo eso. Pudo haber ayudado a contener parte de una estrategia de casos, ministro. Es difícil. ¿Hay mea culpas en esto?
Es difícil. En el caso de los laboratorios privados, no se trata de que el Ministerio de Salud no procediera, sino que se trata que los laboratorios en sí no tienen una estructura o no tenían en su momento una capacidad instalada para poder realizar estas pruebas tan especializadas. Y vamos, quiero comentarle, a mediados de febrero, a finales ya casi de febrero, perdón, el país manda un recurso a México, ¿verdad?, a especializarse para la toma de esta prueba, y viene con los primeros primers para poder realizar la prueba, hace la secuenciación y es un éxito. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que es difícil que los países tuvieran específicamente esta habilidad en realizar estas pruebas para COVID. Fíjese que con ese elemento que estamos tratando, cuando se cerraron todos los espacios de diálogo, todos los espacios para lograr un acuerdo legal e implementar una ley a partir del 661, que todavía está ahí, entiendo que no ha sido sancionado ni publicado por el presidente de la República, fue cuando hay quienes sospecharon de que como ya no hay margen, más que solo la parte, digamos, que le compete al Ministerio de Salud para poder implementar las acciones, pues dejémoslo ahí, empecemos a bajar, que comiencen a bajar y empecemos a abrir la economía, porque más problemas políticos nos puede traer, porque aquí detrás de todo eso también hay elementos políticos que están en juego, y eso no lo podemos obviar, ya sea de uno como del otro lado, ministro. Sí, el tema es que la población pues se ha dado cuenta que el enfoque que el Ministerio de Salud ha estado dando, y sobre todo que ese enfoque se ha logrado cumplir por el apoyo del presidente, siempre ha sido con el objetivo de salvaguardar la vida de los salvadoreños. Y es por eso que hemos hecho todos los esfuerzos para implementar las estrategias, implementar acciones, aún no teniendo las herramientas, aún no teniendo el apoyo de todos los sectores. De acuerdo. Y eso se ha ido realizando. Pero no hubo un provecho para manipular cifras de parte de las autoridades de ustedes. No, no existe una manipulación de cerrados datos. Aquellos porque no les daban el dinero y aquellos decían, es que no tenemos cifras claras y estas las están manipulando a su juego. Esto fue lo que tuvimos, ¿no? Sí, no, las cifras no se pueden manipular, porque las cifras llevan un proceso, las cifras llevan una recolección que va en base a resultados de laboratorio. Los resultados de laboratorio no los maneja el ministerio, o sea, hay profesionales de laboratorio clínico que están a cargo de toda esta información. Ellos pasan a una base de datos, esa base de datos se comparte, no es un laboratorio, son 4 laboratorios, no es de una institución, son de varias instituciones, como podemos mencionar el Seguro Social, el Ministerio de Salud. Es un proceso complejo que no depende de una persona, y sobre todo esa no es la línea del Ministerio de Salud. Vea, el Ministerio de Salud ha hecho todo con relación a lo más objetivo posible. Ahora, existe un dato, sí, existe un dato que se sale de esa facilidad de poder identificar, y eso se llama subregistro. Entonces, yo le he explicado a la población siempre esto. He escuchado decir de los subregistros. Y siempre desde un inicio lo mencionamos, porque yo no puedo dar esa certeza de que todas las pruebas hemos identificado, porque ese subregistro precisamente, dada la dificultad de la prueba, existe, y no solo para pacientes que tienen una enfermedad, sino que para pacientes que en su momento pudieran haber tenido una letalidad a causa. Entonces, esto es algo que está pasando a nivel internacional, es algo que nosotros siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Es algo que al final del año vamos a poder hacer el comparativo con el año 2019 y sacar la diferencia para poder tener una idea de cuánto podría estar ese subregistro. O sea, sí, realmente la reducción de cifras de contagios de COVID es real. Sí, definitivamente, y lo podemos ver, la población lo puede ver. En su momento conocíamos tanto de alguien enfermo y ahora hemos visto una disminución, se ha visto el antecedente, es que tal vez él tuvo COVID, pero ha disminuido esa cantidad de complicaciones que hemos observado, y los hospitales lo ven en la cantidad de ingresos. ¿Se tiene la capacidad para aceptar que esta enfermedad pudo habernos impactado menos o pudo haber sido grave si hubiésemos enfrentado juntos el problema? El ministerio ha hecho todo lo necesario. Sin embargo, yo creo que entre más se suman a una causa, entre más combaten una enfermedad como es esta pandemia, los resultados pudieran haber sido mejores. Ahora, ¿por qué lo digo? Es como si la pregunta de la apertura económica va a tener incremento de los casos. Pues evidentemente puede llegar a generar incremento de los casos que se va a visualizar porque hay un aumento de la exposición. Entonces,
al igual, en esa analogía, yo digo, si nos hubiéramos sumado más, si cada quien hubiera puesto un granito más de arena a esto, pues definitivamente los resultados hubieran sido mejores a los que se tienen. Sin embargo, los resultados que tenemos hoy por hoy no son nada despreciables y sobre todo son resultados muy positivos y favorables. A eso voy, son datos reales para cerrar ese capítulo porque hay otros puntos claves que quiero aprovechar. Son cifras reales, claves, que no están siendo manipuladas, sino que es parte de lo que se ha hecho, como también parte de lo que la población está poniendo, de andar su mascarilla y siempre guardando su distancia. Correcto, la población puede tener esa certeza, son datos reales, esto es el resultado de la colaboración, del empeño y sobre todo del esfuerzo que tanto la población salvadoreña como el personal de primera línea ha realizado y sobre todo es un éxito poder estar visualizando ese compromiso de los diferentes sectores que han tomado a bien la salud de la población salvadoreña. Ok, ir reconociendo de que es insuficiente para evaluar el impacto de la pandemia, tomando en consideración los subregistros que se dan, ¿verdad? Porque hay quienes padecen las características, algo que sí yo en lo personal, y perdóneme que sea yo el que me coloque sobre esta mesa, pero me encanta a mí abiertamente hablar de estos puntos, sobre todo cuando se trata de reconocer que lo que se ha hecho es bueno y lo que no se ha hecho es malo. El haber estado en la primera línea de los afectados, yo creo que lo que sí veía es que hay casos, que en la mayoría los médicos estaban como conociendo el comportamiento de esta enfermedad. Sí, eso es una situación. Fue una situación que, ¿y por qué sale esto? ¿O por qué sale lo otro? ¿Y qué hacer con eso? Sí, es una situación compleja porque desde un inicio, bueno, no solo los médicos, sino que toda la población se ha ido dando cuenta cómo a través de la información de Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, los tratamientos, los esquemas, los síntomas han ido cambiando, porque no conocíamos de la enfermedad. Y precisamente eso genera dificultades a la hora del manejo y sobre todo a la hora de manejar no un paciente, sino que manejar bastantes pacientes. Entonces, definitivamente eso nos pone en una situación compleja y es parte de las dificultades de las pandemias y específicamente cuando tenemos estas enfermedades. Bueno, y sumemos a aquellos que les da el COVID, pero que solamente pierden el olfato o el sabor de ¿cómo se le llama? Del gusto. Del gusto. Sí. Y de ahí ya no. Yo conozco de casos, gente. Y eso es lo difícil en esta pandemia, el hecho de que teníamos pacientes que estaban con esa facilidad de replicación viral y con esa facilidad de transmisión de la enfermedad, pero precisamente estaban asintomáticos. Por eso insistimos mucho, la promoción de la salud, el cumplimiento del uso de la mascarilla, el lavado de manos, porque esa población que tenía la enfermedad y de alguna manera podía transmitir la enfermedad, pero estaba asintomática, es una de las partes fundamentales en el manejo de esta pandemia. Ministro, ¿se siente acosado por algunos sectores que lo han señalado a usted de estar cometiendo ciertas violaciones? Especialmente el día de ayer vimos a un grupo de personas que llegaron precisamente a la Corte Suprema de Justicia a demandarlo precisamente por considerar que han violado el derecho a la salud y a la vida del personal sanitario. Apuntan que hubo negligencia con la poca y deficiente entrega de equipos al personal, de protección al personal. Es una situación hasta cierto punto penosa, ¿verdad? Que parte de ciertos grupos traten de alguna manera de afectar el manejo de esta pandemia, traten de tomar una campaña política específicamente con este tema y un tema tan complejo y un tema que nos genera hasta cierto punto a nosotros un sentimiento, pues el hecho de perder un médico, un personal sanitario que ha brindado la atención, pues no debería prestarse para esto. A mí me parece que estos sectores pues deberían de ser más conscientes, deberían de dejar sus campañas políticas. Evidentemente la mayoría son parte de un partido, incluso creo que hasta candidatos a diputados van a poner este tipo de denuncias y sobre todo tratando de confundir a la población. Pues también debería yo comentar al colegio médico que sea un poco más prudente con los datos que maneja, en el sentido de que este tipo de información que están transmitiendo pues no es una información certera. Ellos hablan de una cantidad de médicos y en esa cantidad de médicos incluyen pues personal sanitario que no ha estado en los hospitales nacionales, personal sanitario que ha estado jubilado, personal sanitario que ha estado en resguardo.
e incluso un número de personal sanitario que no ha fallecido a causa del coronavirus. Entonces es penoso que estemos utilizando este tipo de información y sobre todo le pido que tengan un poquito más de investigación sobre el específico, las causas de muerte y las diferentes situaciones que están planteando. Yo quiero comentarle a la población un dato. El dato real en la cantidad, esto me duele y pido pues a todos los salvadoreños que tengamos ese reconocimiento al personal de salud y sobre todo al personal que ha fallecido en esta pandemia. Quiero mencionar cuál es el dato exacto de médicos que han perdido la vida y que se consideran activos y que estaban en las áreas de primera línea, en los hospitales del Sistema Nacional o del Seguro Social. La cantidad son 18 médicos que han perdido la vida. Entonces, no son 58, no son 57, no son el dato que están mencionando. Y también quiero mencionar ¿cuántos son los médicos que también han perdido la vida en el sector privado, que no laboraban en ninguna institución de salud pública, sino que solo en la práctica privada, en sus consultorios o clínicas privadas? Son 24 médicos. Si ustedes pueden ver, la cantidad de médicos del sector privado sobrepasa la cantidad de médicos que han perdido la vida del Sistema Nacional de Salud. Y también un dato interesante, hay 11 médicos jubilados. ¿A qué quiero llegar? Que si bien es cierto, el hecho de ser un profesional de salud, ser un médico, una enfermera, no tiene el por qué sumarse a las estadísticas de personal sanitario que ha perdido la vida a causa de la enfermedad en el cumplimiento de sus labores. Entonces, por eso yo le pido a la población que pues analicemos estos datos, estos son los datos oficiales, ¿verdad? Y le pido sobre todo a los otros sectores que en este tema, por favor, dejen la campaña política, porque esa no es una vía para tratar esta pandemia, esa no es una manera de ganar de algún tipo de reconocimiento, y en este sentido los salvadoreños vamos saliendo adelante de esta enfermedad y lo que menos queremos es campaña política como la que están realizando. A ver, según las cifras de la denuncia que hemos conocido con relación al tema de muertes dentro del personal de salud, es que en julio hubo 64 muertes, solo en julio fue un disparo, agosto 21 y en septiembre 1. Y también el tipo de personal de fallecidos, no sé si tenemos la estadística, ahí está en la parte de abajo, dice, en lo administrativo fueron 31, enfermerías 30, estudiantes de medicina 2, médicos 51, otros profesionales de salud 18. Sí. Personal de enfermería 30. Esos datos totalmente No son erróneos, es una desinformación evidente y sobre todo, como repito, el hecho de ser médico no quiere decir que tengamos que incluirlo en las estadísticas del personal que ha fallecido a causa del COVID, desempeñando sus funciones en la atención de los salvadoreños. Y claro ejemplo es lo que les comento, 24 de estos médicos que están no trabajan para el sistema de salud, no trabajan para el ministerio, ni para el Seguro Social, ni para ninguno de los centros de provisión de servicios. Son médicos que realizan su función en el sector privado y que, como todos los salvadoreños, hemos estado también expuestos ante esta enfermedad y somos un posible caso de complicación y una posible letalidad ante esta enfermedad. En ese sentido es bien importante, pero lo que más quiero hacer énfasis es, no es permitido que incluyamos médicos o personal sanitario que ni siquiera ha fallecido a causa de coronavirus. Eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? Hay un número bastante alto, cerca de 8 sanitarios, cerca de 8 médicos que han sido incluidos en estas estadísticas y que no ha sido a causa del coronavirus. Ministro, el colegio médico fue durante toda la campaña o durante toda la pandemia también ha sido muy crítico de esto. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene? Nunca fueron incorporados, entiendo, o fueron en algún momento consultados dentro de sus estrategias? Fíjate que hay quienes sostienen que eso es parte de la debilidad con la que tal vez se presentaron algunos aspectos, digamos que no dieron buenos resultados dentro de la política pública. Hay algo curioso que casi nadie conoce y la población pues es bueno que lo conozca. Sí. Al inicio de la pandemia se hizo una mesa de trabajo, se hizo una mesa en el Ministerio de Salud. Personalmente estuve en esas reuniones, se incorporó bastantes de las personas que están en el colegio médico, infectólogos, médicos cirujanos reconocidos del colegio médico que hoy por hoy están realizando una opinión totalmente diferente y se llamaron para que apoyáramos en el inicio de todo el manejo y la estrategia del manejo de la pandemia. Pero curiosamente, pues
solo se perduró por 3 días las reuniones y después se decidió no asistir, aunque el grupo por parte del ministerio y otros especialistas del sector se mantuvieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Probablemente no... ¿Hubo agenda política? No te sabría decir si hubo agenda política, pero probablemente no hubo el protagonismo que se quería. Entonces, de alguna manera eso hace perder el interés. Ahora, la verdad que nosotros tenemos la responsabilidad de salvaguardar la vida de los salvadoreños con el apoyo o sin el apoyo de sectores como este, precisamente. Ahora, la población a veces se ha manipulado en el sentido de decir es que no se ha tomado en cuenta, pero no. Sí se realizó un llamado, sí hicimos reuniones, tratamos de trabajar en conjunto, pero de alguna manera no se le dio esa continuidad por parte precisamente del Colegio Médico. Ok. Yo creo que este es un punto bien importante que tenía que abordar los ministros, sobre todo porque sin duda alguna es lo que hemos estado viendo. Por un lado, el lanzamiento de serias críticas al respecto, y por otro lado también esta otra demanda que el día de ayer hacía. Ministro, uno de los elementos claves que piden en esta demanda que están haciendo los doctores Milton Lazo, Mireya de Wolland, Carlos Ramos Jaén, y también ahí está el doctor José Miguel Fortín Magaña, es que le están pidiendo entregar al personal equipo de protección de calidad. ¿Qué pasó con todo ese implemento necesario para ellos? Ha venido la pandemia generando muchas complicaciones, no solo sanitarias, sino que también el acceso a equipos. A recursos. Estamos hablando que el máximo productor en su momento de equipos de protección personal fue China. Y debemos también conocer que todas las diferentes otras equipos de protección, que si bien es cierto son reconocidos en la región, pues estaban totalmente agotados. Ahora, eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque los equipos de protección que se han brindado han sido adquiridos todos con un proceso en el cual parte fundamental son los certificados sanitarios, y eso no depende del Ministerio de Salud, eso depende de los entes reguladores como la Dirección Nacional de Medicamentos, que dan el aval para poder ingresar toda esta serie de insumos de protección personal si cumplen precisamente los requerimientos. Ahora, ha habido una uso de la información errónea. Los equipos de protección son específicamente en diferentes ámbitos. Entonces, no es lo mismo un equipo de protección que debe utilizarse en una unidad de cuidados intensivos para manejo de pacientes COVID a los equipos de protección que se están utilizando en el exterior. El tipo del equipo cambia porque los filtrados son diferentes. Ahora, la población en general, nosotros siempre hemos recomendado el uso de la mascarilla o el cubrebocas tradicional. ¿Por qué? Porque en el exterior las personas o los salvadoreños pues no están hacinados y no están en un lugar donde haya circulación alta del virus. Entonces, el filtrado superior al 80% que provee este tipo de mascarillas es lo suficiente, y no solo lo suficiente, es lo recomendado internacionalmente. Ahora, lugares que ya manejan pacientes en los cuales existe una alta carga del virus dentro de ese ambiente, pues requieren un sellado mucho mayor, y es donde se va utilizando un tipo de equipo de protección personal superior al que se utiliza Entonces, este ejemplo lo pongo. ¿Por qué? Porque es muy importante que la población conozca que cada área de riesgo tiene diferentes equipos de protección. Y el tipo de compras que ustedes realizan, usted supervisa todo el tipo de compras, porque esto lo ha llevado también a ser cuestionado por el tipo de compras que se han hecho, de materiales, de mascarillas, que no tienen, como usted dice, la calidad de todo. Esto lo ha llevado a ser señalado también, ministro. Sí, los materiales todos tienen la calidad necesaria para brindar la protección dependiendo del lugar específico, y las compras no son supervisadas por el ministro como tal. Existe un equipo que se conforma por la unidad solicitante, que es la que identifica pues la necesidad, pasa a una unidad de adquisiciones que pues valora el proceso en la cual se hace la compra, con un estudio de mercado que es encargado por otra área para comparar precios, para verificar lo adecuado, pasa todavía por una parte de la Dirección Nacional de Medicamentos, quien autoriza, y posteriormente pasa a la parte financiera. Al final llega al despacho del ministro con todos esos procesos, en los cuales hay una comisión evaluadora que recomienda que se compre este tipo o se adjudique este tipo de... No hay conflicto de intereses, mucho menos
poco transparente estos de transparencia? En ningún momento, porque existe diferentes gentes que participan en el proceso de la compra. Entonces, en este tipo de situaciones no depende de una persona, no depende mucho menos del ministro, depende de un grupo específico, depende de una cantidad de unidades que intervienen en el manejo. ¿Qué le dice usted a quienes lo señalan a usted de favorecer a ciertos amigos y familiares en la compra de estos productos? Primero, que no se presten este tipo de situaciones, ¿verdad? Es penoso que continúen este tipo de campañas políticas que no tienen ningún otro objetivo más que el enfoque de una elección, y esto no es para prestarse esta pandemia en eso. Hay una demanda en el Tribunal de Ética también, hay muchos lugares, ¿no? Sí, no, y no solo una, hay varias demandas puestas. La característica principal es que todas las demandas que han llegado a ser interpuestas al Tribunal de Ética han sido por candidatos a diputados para las siguientes elecciones. Entonces, eso es un parámetro que hasta cierto punto, pues, evidentemente existe una campaña. Le agradezco muchísimo el tiempo que me da para poder abordar esos temas. Ahora hablemos de algo que me parece que es importante, ministro. Somos un medio que tenemos que preguntar lo que tenemos que preguntar, y lo que tenemos que destacar, pues se destaca. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo, que se ha hecho, y yo de primera línea puedo ser testigo, precisamente como lo mencioné al inicio del programa, del esfuerzo que están haciendo muchos trabajadores, de lo que hacen ustedes como ministerio para poder de alguna manera salvar la vida. Ministro, ¿cuál es la evaluación de la apertura 2 semanas de lo que tenemos? Ya ligeramente usted me decía, vemos casos que se están manteniendo, Dios quiera así, pero también al otro lado encuentro hay quienes vienen que viene lo peor. ¿Será cierto que viene algo de lo peor? Voy a hacer una pausa y regreso con ese tema. Gracias por estar con nosotros, son las 7:01. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Son las 7:04. Estamos haciendo, desde luego, una evaluación de cómo ahora ya cambió el ambiente una vez con la aperturada segunda semana que tenemos de la economía. Le voy a pedir a nuestros equipos de producción que nos hubiesen dado referencia para saber que ya entramos al aire, que no la tuvimos, y por esa razón estuvimos así. Pero decíamos extra cámara, bueno, ya ahora el ambiente sale, o ya todo el mundo sale para la playa, ocupa su canon de protocolo de higiene, y en el autobús hay quienes creen que todavía en los autobuses no se está cumpliendo este tipo de situación. ¿Cuál es la evaluación que tiene en esta segunda semana al cierre de la reapertura de la economía, doctor? Sí, se ha tenido una evolución bastante satisfactoria. Nosotros debemos ser muy prudentes con el contexto del incremento de los casos, porque precisamente la primera semana podemos tener pacientes que tienen síntomas leves y que de alguna manera cumplen el autoaislamiento. No hemos observado un incremento sobre la cantidad de llamadas que se están brindando por el call center, que sería para nosotros pues el inicio de las alarmas. Evidentemente va a haber un incremento, pero los resultados son positivos. ¿Vea? Los resultados y el compromiso de la población son bastante positivos. Nosotros lo vemos, está una apertura económica, se comienza a tener mayor afluencia de salvadoreños a ciertos lugares, pero sí se sigue cumpliendo el protocolo del uso de la mascarilla y el lavado de manos. Particularmente el transporte público para nosotros ha sido un enfoque bastante importante, porque es una manera de interconexión con lugares del área rural, y el área rural es la que hoy en día tiene mayor susceptibilidad en la población. Estamos en el descenso del pico de la pandemia. ¿Cuál es el estado de esa famosa, digamos, variable? Estamos en el descenso, ¿verdad?, de la cantidad de casos confirmados. El día de ayer, pues, se presentaron 2 casos más del usual. Podemos decir que esa tendencia podría continuar bajando o se podría estabilizar. Eso todavía no lo sabemos, pero los resultados están a la disminución y eso es favorable. Ahora, el cumplimiento de los protocolos es muy importante, y más en el transporte público, por la susceptibilidad. Y quiero aclarar esta parte bien importante a la población. La susceptibilidad en el área
área metropolitana, la susceptibilidad en las áreas más densamente pobladas ha disminuido. ¿Y qué es la susceptibilidad? Es la facilidad de un salvadoreño de poder adquirir esta enfermedad, pues precisamente porque en El Salvador no existía el coronavirus. Ahora, esa disminución en las áreas densamente pobladas no quiere decir que esta enfermedad ya se controló. Quiere decir que debemos tener mucho más cuidado en las áreas o en los sectores que interconectan diferentes zonas rurales y urbanas. ¿Por qué? Porque un salvadoreño que pueda venir de una parte rural o alejada, donde todavía existe susceptibilidad a la enfermedad y viaja a través del transporte público y llega hacia el área densamente poblada, puede adquirir la enfermedad y llevarla al sector que hay susceptibilidad, y eso incrementar la posibilidad de casos, incrementar la aparición de casos en los cantones, en las áreas rurales, donde no ha existido mayor cantidad de casos confirmados. Y yo le pido a los salvadoreños que hagamos un comparativo. En las gráficas que día con día se publican, ustedes pueden ver los municipios más afectados y ustedes se van a dar cuenta que hay municipios en los que tenemos 1, 2, 3 casos. Esos son municipios en los cuales hay mayor susceptibilidad, y la interconexión que puede generar el transporte público puede generar un impacto negativo con incremento de los casos y un brote en diferentes zonas rurales que no se han visto tan afectadas. ¿Son las unidades del transporte colectivo focos de infección? Es una parte compleja, son unidades en las cuales son unidades de alto riesgo, son unidades en las cuales existe un alto flujo de salvadoreños, y sabemos que precisamente el vehículo transmisor de la enfermedad es el humano. Entonces, al tener ese constante flujo de salvadoreños que pueden ser un vehículo de transmisor, pues estamos incrementando la posibilidad de que exista virus en la unidad del transporte público, y de esta manera incrementamos el riesgo de que un salvadoreño pueda adquirirlo. Ahora, si se cumplen las medidas de protocolo, se abordan específicamente los puntos en los cuales se adquiere la enfermedad. ¿Cuáles son esos puntos? Precisamente uno es la vía aérea, entonces utilizamos el cubreboca no solo en el aspecto de que podamos adquirir la enfermedad, más bien en el aspecto que si un salvadoreño tiene la enfermedad, al cubrirse con su mascarilla evita sacar gotitas de secreciones de saliva donde puede ir el virus y contaminar la superficie. Otra parte importante es el alcohol gel, y sobre todo por el tema del contacto de la superficie. Entonces, esos son los puntos claves y por eso enfocamos tantos esfuerzos. Ministro, la vacuna, ¿qué pasó con la vacuna? Todos los países están ya alineados esperando una vacuna. ¿Cómo está el país con la vacuna? El país está en sus avances. El grupo de especialistas ha tenido ya reuniones con diferentes farmacéuticas que están en la fase precisamente de sus vacunas 3. Hemos tenido reuniones tanto con AstraZeneca, ¿verdad? Se han tenido reuniones también. ¿Con ellos nos vamos a ir? Todavía no podemos dar una certeza. ¿No porque podemos casar con una? No nos podemos casar con una. No, porque para casarnos con una vacuna nosotros tenemos que tener la certeza que es la mejor vacuna que hay. ¿Por qué al principio se dijo que podría ser la rusa? En su momento esto ha ido y tiene una relación con la velocidad en la cual se han ido formulando estas vacunas, pero debemos comprender que no solo es el hecho de, ya existe una vacuna, utilicémosla. No, hay que ver los estudios, hay que ver si esto no va a generar complicaciones, hay que ver si esta vacuna que pudiera aplicarse a una joven o a una madre que no va a tener una repercusión en su bebé. Entonces, a la hora de tomar estas decisiones se hace con la mayor evidencia posible. Al momento existen varias en estudio y estamos teniendo reuniones tanto con las diferentes farmacéuticas como Moderna, tenemos también con el tema de AstraZeneca, está las vacunas pues que en su momento son conocidas por el país de China, está la vacuna rusa, existen varias. Se va a tomar la decisión, no estamos casados con ninguna, y eso se va a decidir en base a los resultados que se están obteniendo y sobre todo garantizándole la salud a la población salvadoreña con las menores repercusiones posibles. Una vacuna que va a ser accesible a todo el mundo, ¿cuándo la vamos a tener? Se menciona bastante finales de este año. Todavía no tenemos una fecha exacta en la cual se va a iniciar esa comercialización. Debemos comprender que a pesar que ya se inicia una comercialización, existe un proceso tanto de la distribución que requiere un par de días, en lo cual se hace llegar esta vacuna a los diferentes periodos, pero tenemos el apoyo en 2 vías y eso es importante mencionarlo. No solo estamos buscando la vacuna directamente, sino que estamos adscritos a un programa que se llama COVAX, que es el programa en el cual pues, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS están dando esa seguridad de acceso a 300
millones de dosis de vacuna que ya han sido pactadas precisamente por parte de la organización y que en su momento le representa el 20% de la población a cada país, más el acceso a las vacunas que va a tener precisamente cada uno de los gobiernos. El país ha tenido un grupo especialista que inició con el Gabinete de Salud ampliado allá por febrero y de esta manera pues el gabinete fue por el 24 de enero y de esta manera precisamente este equipo ha venido dando seguimiento tanto a la parte farmacológica como a la parte preventiva. A ver, aquí hay muchos que nos están escribiendo y dicen que por qué razón yo le estoy haciendo las preguntas que tengo que hacerlas sabiendo que yo también fui beneficiado del sistema de salud pública. Por favor, elevemos esa capacidad de madurez para poder comprender que hay cosas que hay que preguntarles y que se tienen que plantear, y no precisamente para no resaltar lo bueno que se ha hecho dentro de la administración pública y especialmente de los funcionarios como el ministro que ha estado al frente de esta situación. Así es que por favor sigan aportando y dando buenos aportes con criterios, si no de lo contrario no van a ser tomados sus consideraciones acá. Eso lo he dicho muy frecuentemente. Se trata de una vacuna, ministro, que sin duda alguna va a tener un valor o va a entrar en una, digamos, línea del cuadro clínico de salud pública. Sí, es un medicamento que no solo va a utilizarse en este contexto de la pandemia, sino que se va a tener que dar un seguimiento por un periodo de tiempo. Definitivamente va a formar parte, así como es la vacuna de la influenza que se está realizando de alguna manera. Todavía tenemos poco tiempo de conocer de los beneficios de esta vacuna, poco tiempo de conocer de la enfermedad en general. Hemos visto cómo se han mencionado en un par de países claro, el tema de las reinfecciones por coronavirus, las cuales, si bien es cierto, existen, en todas tienen la particularidad que los efectos que producen en estos pacientes son prácticamente asintomáticos. Entonces, todavía falta conocer mucho de esta enfermedad. Los estudios siguen avanzando, pero la población tiene que tener presente de que el país está haciendo todo lo necesario y lo humanamente posible por salvaguardar la vida. Bueno, hay un elemento con el cual quiero cerrar, ministro. ¿Cuál es su expectativa entonces de lo que viene hoy por delante? ¿Verdad? Vamos a ver ya un aeropuerto, creo, en los próximos días. Entiendo que ya se están planteando todos aquellos cánones de protocolo. ¿Van a haber variables? ¿Van a haber algunos aspectos ahí que se puedan, digamos, puedan sorprendernos, o estamos preparados para abrir ya completamente el país? Vamos a ver una apertura gradual, vamos a ver una apertura programada de diferentes sectores. No podemos nosotros dar una certeza de que esto va a continuar como está planificado, porque debemos comprender que pudieran existir incrementos de casos y sobre todo de esta manera habrá que ajustar protocolos, pero la población le pedimos que cumpla los protocolos, que redoble los esfuerzos necesarios, porque definitivamente esto, tan buen resultado que se ha obtenido, esta posibilidad de que los salvadoreños vuelvan a activar su economía, vuelvan a activar su vida, debe venir con un gran compromiso. Y debe venir con un compromiso en el cumplimiento de los protocolos y sobre todo en el compromiso de evitar la posibilidad de enfermar a la familia, de enfermarnos nosotros, porque esto puede llegar a generar una complicación, una letalidad dentro de nuestro seno familiar. En ese sentido, yo creo que esta apertura se viene muy buenos resultados porque veo el compromiso de la población. Hay sectores que todavía no deciden por el pro y de la salud de los salvadoreños, pero creo que lo más importante es tener a la población totalmente comprometida, a las instituciones del gobierno y sobre todo el apoyo de un gobierno que está enfocado en salir adelante de esta pandemia y en desarrollar nuestro país, tanto en el tema sanitario como en los otros temas que existen. Definitivamente, y como lo reiteramos ahora, a no bajar la guardia, ¿verdad? Entrar en consonancia con lo que significa recuperar la economía, y una de ellas es precisamente establecer los mejores protocolos de sanidad para evitar lo que significa los contagios. Y el derecho también, por supuesto, a darle esa oportunidad a muchos que sin duda alguna han estado con todo el esfuerzo. Por eso yo lo decía extra cámara. Yo creo que es importante que también ya salir, ¿verdad? Y un poco liberar ese estrés del que se tiene. Así que ahí están las invitaciones también con los amigos para que podamos disfrutarlo. Gracias, ministro, le agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta primera parte del programa.
Un placer poder estar acá, informar a la población y no nos vamos a cansar de decir, utilicemos cubreboca, lavado de manos con agua y con jabón, evitamos tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz y siempre guardemos ese distanciamiento. Si no es necesario, no se exponga. Así es, mi agradecimiento profundo a los trabajadores de salud de primera línea, y lo digo a nombre de todos los que en su momento hemos sido atendidos precisamente por el COVID. Dios pagará precisamente por todas sus atenciones. Gracias, nos vamos a despedir. Viene nuestro segundo invitado, Will Salgado, a hablarnos de San Miguel. Vámonos a irnos hasta San Miguel a conocer cómo está ahora la decisión del establecimiento de las coaliciones políticas electorales. Partido Gana con el Partido Nuevas Ideas. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias mil por estar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del programa y en esta oportunidad quiero darle la más cordial bienvenida a el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, y quien ahora va nuevamente en coalición con el Partido Nuevas Ideas a partir de su partido Gana, buscando la alcaldía, ganar la alcaldía de San Miguel. Will, bienvenido, gracias por acompañarme. Bueno, muchas gracias por invitarme y saludos a todos los amigos que sintonizan su programa. Y bueno, ¿estos qué? Pues ya no es usted el entrevistador, va a ser el entrevistado. Pero tirémonos la chinita un rato cada uno. No. Cuénteme, ¿cómo es esto que llega a San Miguel? Ya tenía su candidato, el empresario Cristian Flores, electo por Nuevas Ideas, y luego le dicen, apártate que aquí está Will Salgado y va de candidato. ¿Usted ve eso como un delito, como una falta, como algo grave? No lo veo como un delito, como una falta, como una algará, pero hay otros que lo están viendo como una especie de, lo digo otros, y le estoy trasladando lo que otros, como una especie de burla para la candidatura del candidato de Nuevas Ideas. Pero en el pasado y en el presente todos los partidos hacen... Y para la militancia, perdón. Y han hecho coaliciones, don Neto. Y no sé por qué esta coalición se tiene que satanizar tanto. Si es normal, pues es normal. Mire, ¿cuántas coaliciones van en el país con el Nuevas Ideas y Gana? Muchas. Y no sé por qué solo la de San Miguel la han puesto en el ojo del huracán. Si eso es normal en todos los partidos. Y quiero decirle que, que yo me reuní con el candidato de Nuevas Ideas, hablamos por más de una hora y llegamos a un entendimiento y a un acuerdo de que a última hora yo iba a ser el candidato, pero fue un acuerdo entre él y yo. ¿Vea? Y pusimos a las cúpulas pues que formalizaran eso, a los secretarios generales de ambos partidos. En lo cual pues quedó satisfecho él, quedé satisfecho yo, y él me dijo, no hay ningún problema, Will. Yo sé que si me voy yo por separado y usted por separado, las probabilidades son altas de que dividamos la votación y que gane el que está de turno en este momento. Este es producto de una estrategia bien pensada, electoralmente para ganar. Bien discutida, ¿verdad? Porque pensada no estaba porque se dio a última hora. En ese caso, pues, él fue bien maduro, él fue bien honesto y me dijo, ok, mire, pero yo tengo mi grupo de trabajo, la gente que ha andado apoyándome a mí, entonces me gustaría pues que sean incluidas en los puestos de confianza que por ley le otorga a los alcaldes entrantes la ley, entonces, y que compartamos el consejo. Entonces le dije yo, bueno, ¿cómo le gustaría? Y ya me dijo él cómo le gustaría el consejo, ya me dijo él cómo le gustarían
los puestos de confianza para la gente de Nuevas Ideas y yo le dije, no hay ningún problema. Yo tengo abiertas las puertas para incluir a la gente de Nuevas Ideas en este proyecto. Entonces, y así fue como él me dijo, ok, entonces yo le dejo el camino libre y yo voy a servir al presidente desde otra trinchera. Ya, no sé cuál es la otra trinchera, pero él dice que va a seguir apoyando, que va a seguir ayudando al proyecto y que va a apoyar al presidente desde otra trinchera. Y así, como dice, pues se terminó la historia y de esa manera, entre un acuerdo entre candidatos, se llegó a firmar la coalición. Ok, interesante. Así como usted dice que tirémonos las chinitas, las bonitas y algunas, el capital político lo sigue sosteniendo capital político electoral Will Salgado después de haber tenido, digamos, la intención de recuperarla y no ha podido en las últimas 3 o 2 elecciones. Fíjese que sí, e incluso si usted revisa los datos electorales, Los tengo, vamos yo saqué más votos que la primera vez que participé. Eso significa que si un candidato, es bien raro que un candidato que ya no está en el cargo se quiera repetir a futuro y que su votación, en vez de bajar, suba. Entonces, en mi segundo intento, la votación subió más que la que había sacado en el periodo anterior. Entonces, he visitado cantones y caseríos, porque ahorita he andado trabajando la zona rural, bastante la zona rural. Entonces, en ese aspecto, no he entrado todavía a la zona urbana. Cuando entre a la zona urbana voy a tener una medición completa. Pero la medición que tenemos en la zona rural es bastante favorable, bastante positiva, y la gente en su mayoría está muy molesta con el alcalde actual porque el mantenimiento de las calles rurales es muy vital para las personas que viven en la zona rural y ahí ya existe un descuido y un abandono bastante notable. La chinita la tiene usted ahora. A ver, hay una coalición de cúpulas entre Gana y Nuevas Ideas, colocó el día de ayer el alcalde Miguel Pereira, a quien voy a invitar más adelante también, porque este medio de comunicación es abierto para lograr espacios para todo pensamiento. Hay una coalición de cúpulas entre Gana y Nuevas Ideas, posteó en su cuenta en Twitter. Yo escuché cuando dijeron que este partido mandaba las bases, que era horizontal, y no es más que lo mismo. Se unieron a la estructura Salgado, él colocó un término ahí que no lo creo que iba a estar, pero no lo quiero mencionar porque soy cuidadoso del uso de palabras epítetas, es decir, que no van en concordancia del desarrollo de una educación, ¿verdad? Pero el migueleño es inteligente. ¿Usted está diciendo que Miguel Pereira es mal educado? No lo estoy diciendo. No, pues está diciendo que no va acorde de una educación. Utilizar palabras. Buen salvadoreño le dijo, Miguel Pereira, sos maleducado. Sí, no, pero... Maleducado con título. Usted lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Vaya, pues. No, y lo que yo le quiero decir es que cuando es así, y yo siempre los exhorto a nuestros televidentes, ocupen palabras que de verdad contribuyan a elevar la categoría del debate político. No, pero ahí lo que le está diciendo es que no es más que lo mismo. Me da ganas de reír. O llorar. No, reír. Llorar le va a tocar a él. Me da ganas de reír porque jamás en la historia me imaginé yo ver las cosas que he estado viendo desde las primarias hasta este momento. Nunca había visto al alcalde actual tan preocupado, pero tan preocupado. Primero, porque ganara Cristian Flores las primarias. Él se preocupó mucho para que la ganara Cristian Flores. Y ya cuando la ganó, su segunda meta era que no se hiciera la coalición. Yo tengo como 20 mantas de esas grandes que mandó a hacer el alcalde actual y las fue a colgar en las pasarelas de todo San Miguel, en todos los lugares visibles, donde hay más alto tráfico vehicular, donde el alcalde actual se hace pasar
por bases de Nuevas Ideas y demostrando un desconforme hacia que Will Salgado hiciera una coalición. Lo que pasa es que el alcalde actual del FMLN, él sabe que si se hacía la coalición, prácticamente tenía ya los pies afuera de la alcaldía, antes del 28 de febrero. Entonces, él sabe que esta batalla, para que no se diera la coalición, si él la ganaba, tenía altas probabilidades de reelegirse. Pero si él perdía este pulso de que se diera la coalición, él sabe que desde el día que se firmó y se anunció la coalición, él ya estaba fuera de la alcaldía. Entonces le apostó con todo. Él maneja muchas cuentas que no son con su nombre, cuentas, y paga publicidad en Facebook. Incluso él tiene cuentas en Facebook, Nuevas Ideas San Miguel, Nuevas Ideas USA, así un montón de cuentas que se hace pasar. Bueno, pero que esa es una naturaleza, digamos, es algo común encontrarlo ahora con ese tipo de cuentas. Eso es jugar sucio. Vea, eso es jugar sucio. ¿Usted no tiene cuentas falsas? No, se lo juro por mis hijos que no. No tengo ni una cuenta falsa. No tengo gente trabajando así en computadoras para pasar insultando o golpeando a los adversarios. O para aplaudirme a mí mismo cuando yo hago una publicación y pone la gente ahí que yo contrato a que me esté echando flores a la publicación. No tengo el presupuesto ni juego así. Si me ponen comentarios positivos, tienen que ser naturales. No gente que tenga yo en una computadora haciendo eso. Entonces, yo no juego así, de esa manera. Así es que, bueno, tiene la chinita otra vez en su cancha. Bueno, la militancia de Nuevas Ideas dice no están de acuerdo con esa alianza, dice don Miguel Pereira. Son inteligentes y se sienten defraudados. Los migueleños saldrán a votar por el futuro, no por volver al pasado. ¿Y quién será el futuro? En este caso, que será él mismo. ¿Verdad? Bueno, mire, este muchacho es listo, es truquero, es muy mañoso, tiene más mañas que un burro viejo, como dicen. Entonces, yo espero una campaña muy sucia, yo espero una campaña muy agresiva, fuerte. Mire el vocabulario maleducado que le dijo usted. Que no lo he dicho yo, usted es lo que lo ha dicho. Yo dije de que ocupo una palabra que no la menciono porque creo que no va acorde a lo que yo siempre he dicho. Pero dijo algo así de que tenía que ser educado. ya me está queriendo meter a mí en su pleito, ¿eh? No, usted tira la piedra y esconde la mano. Pero bueno, digamos que don Neto López no tiró la piedra ni escondió la mano. Entonces, sigamos al siguiente punto. Voy a hacer una pausa comercial, sí, ¿verdad? Para poder seguir hablando. Veamos un poquito ya en términos de cómo está San Miguel y qué es lo que usted ve en términos de su evaluación, de lo que se puede hacer para poder verlo como una fortaleza de su campaña, como también las debilidades que puede tener. Vámonos a la pausa. Gracias por aclarado el punto. Estamos ya con la idea de conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de Will Salgado, y por las cuales en términos numéricos piensa recuperar la alcaldía de San Miguel. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y a ustedes enviándonos sus comentarios a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Recuerde, mañana el análisis político semanal a las 6:30 de la mañana. Will, veamos cuáles son las fortalezas que en algún momento le hacen llevar a usted el tema de que puede, en términos numéricos, superar a el actual alcalde Miguel Pereira. Él sostiene de que lo que ha habido con tal dominación es un quebramiento de la base territorial que en algún momento podría haber sido un factor de competitividad
con nuevas ideas. Yo creo, lo bueno es cuando uno ve la línea, ve el rastro del camino que va a tomar el adversario. Yo lo que estoy viendo es que esta campaña la va a centrar en dos cosas. Uno, en meter, como dicen, veneno para dividir las bases o los votantes de Nuevas Ideas, ya que no lo pudo lograr a través de romper la coalición. Entonces, hoy va directo con las bases. Ya solo falta poco que se vista de celeste y diga que representa a las bases de Nuevas Ideas. En este caso, pues, esa es la estrategia 1 que va a ocupar, dividir las bases de Nuevas Ideas. Y la otra que estoy viendo es, por esas palabras de maleducado que usted le dijo, que se va a poner agresivo, don Neto. Mire la malcriadeza que dijo ahí. No, pero o sea, no es mucha malcriadeza. Ay, a usted que le digan así. ¿Qué es lo que dijo? Ya no me acuerdo. Bien sabe. Entonces, cuando ya un profesional, un abogado, un notario, alguien que ha manejado una imagen de que no es confrontativo, dice esas palabras maleducadas, como usted lo dijo, siento que ya está perdiendo el control, siento que está nervioso, porque las personas cuando pierden el control y están nerviosos o preocupados, es cuando usan ese tipo de vocabulario maleducado, como usted lo dijo. Ayer, en el análisis político semanal de radio, Julio Valdivieso, que es uno de nuestros panelistas, decía que si Will Salgado gana, va a quedar 15 años en el gobierno municipal, porque aquí estamos hablando de 2 choques de trenes. Bueno, es una buena chinita para usted, se la tiré, mire, para que no diga que no le miento. Pero también va a votar usted por mí. Es que ellos no son de San Miguel. Hombre. ¿Cómo no? Hombre? No, hombre, soy de Usulután, pues extraña. Sí, pero usted tiene... Pero puedo ir a cambiar, no, ya no se puede. Ya no se puede. Mire que van a sacar un meme que voy a votar por usted, así como están agarrando de que, vea, cuando no apagaron el micrófono. Bueno. No, pero lo que quiero decir es que no se puede subestimar el capital político que también el FMLN tiene y que se ha demostrado precisamente con las 2 administraciones de Miguel Pereira, poniendo en balance y en el equilibrio esta situación. Es que yo en ningún momento estoy diciendo que no va a sacar ni un voto. Claro, el voto duro del FMLN es fuerte, es alto, ¿vea? Pero no tan alto como para poder ganar una elección hoy en día. Entonces, el voto duro del FMLN pues alcanzaría para 3, 4 regidores en un consejo suplente máximo. Porque lo que estoy viendo yo ahorita es de que la gente me traslada a mí en la zona rural. Cuando entre a la ciudad, pues voy a tener la apreciación de la zona urbana, de que ha habido como una comodidad, como que se ha acomodado estos últimos 3 años el alcalde actual y muy poca obra, muy poca inversión en la zona rural. Entonces la gente pues está bastante molesta, pues incluso me lo dicen personalmente, pues que comparan las 2 administraciones y votantes de él, porque yo me voy a meter a las comunidades, hasta los asentamientos que son del FMLN, yo entro, yo no soy de ese tipo de políticos que dicen, no, ahí son del ¿Y cómo frente. lo reciben? Esta vez se me han llenado los eventos. Esta vez el líder que ha coordinado el FMLN en esa zona, él me ha invitado a que vaya a la comunidad. Entonces estoy viendo que su misma gente, no sé si es por la lejanía de él hacia las bases o la lejanía de él de la comuna, lo está haciendo que hasta sus mismos líderes estén buscando auxilio o apoyo en otro líder. Y en este caso pues tengo la suerte de que me están abriendo las puertas a mí
Y yo me quedé sorprendido. Por ejemplo, fui a visitar una comunidad que en los centros de votaciones, pues que ahora el voto domiciliar, en ese centro escolar, en ese centro de votación de esa zona, siempre ha ganado casi con el doble de votos el FMLN. Y hoy los líderes de ese lugar me han invitado a que vaya a visitarlos y a que hable con ellos. Ya estuve reunido un par de veces en ese tipo de comunidades y me he quedado, digo, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tan mal está el FMLN que sus mismos líderes locales o líderes territoriales estén invitando al adversario del partido que ellos representan a que hable con su comunidad. Pues esas son señales que da que si usted entra y lo apoyan y lo invitan, ni siquiera llega de ofrecido, lo invitan, lugares de dominio en el pasado del partido de izquierda, pues esa le va dando una señal como tipo el efecto dominó, que eso se podrá estar generalizando en muchas comunidades más. Vean. Le voy a dar otra chinita, como usted dice. A usted le gustan las chinitas, ¿verdad? Porque, pero más las japonesas. Más las japonesas. ¿Cuál es el mayor logro insignia que usted como ex alcalde tiene y que haya dejado a los migueleños para querer recuperar la alcaldía? ¿Cuál es? Fíjese que... Bypass no hubo, que creo que hasta ahora lo están queriendo concluir. El ordenamiento, el tema de drenajes, es un mar de aguas que en una lluvia cae en todo el sector de la Roosevelt. Y ya ve, conozco San Miguel. Y gracias a usted, porque usted me ha invitado a San Miguel anteriormente, o ya después cuando ya se hizo famoso, rico. No, desde que usted se hizo amigo de Miguel Pereira ya no lo volví a invitar. No, ya no fui al carnaval. Y usted me invitaba al carnaval a hacer, pues nunca me dejó ser su mariscal, pero qué feo, miren, qué cosas como mariscal del ¿cómo se llama? Pero como eso era yo de usted, por eso yo no podía permitir que usted fuera de mí. Está molestando. Pero sí, hay obras ahí que todavía están y no se han hecho. Pregunto, ¿cuál es el mayor logro insignia que tenga? Quiero decirle que toda la gestión, todo el proceso del bypass de San Miguel fue gestión mía. Que el ministro Gerson Martínez del FMLN, en todo ese periodo que estuvo de ministro de Obras Públicas, él no quiso iniciar el bypass de San Miguel. Esos son otros 20 pesos que hasta este día no entiendo. Teniendo gobierno y teniendo la alcaldía. Porque tenía gobierno. Y la plata. Porque fíjese que cuando yo fui alcalde, que el proyecto inició, quiero decir que esto fue idea de los japoneses. Me invitaron a la embajada de Japón cuando yo era alcalde y me presentaron el proyecto que Japón estaba interesado en financiar y en diseñar el bypass de San Miguel por lo del famoso puerto de Cutuco. Y desde ese entonces empezamos a nombraron una persona de la embajada de Japón encargada para el trámite y fuimos terreno por terreno, los dueños de los terrenos que iban a ser afectados, donde iba a pasar la calle, dueño por dueño, oiga bien, y los japoneses anduvieron ahí en los charrales visitando. ¿Qué me está insinuando? No, lo que le quiero decir, el dinero. No. Lo que le quiero decir es que había que comprarle, pues no le va a quitar a la fuerza un pedazo de terreno a nadie, ¿no? Había que estar de acuerdo con el dueño de la propiedad para comprarle la partecita que iba a ser afectada donde la carretera nueva le iba a cortar su propiedad. Entonces, hicimos un trabajo como de 5 o 6 meses, solo de eso. Toda la zona. Y el bypass incluía 2 tramos. Y ahora solo dejaron la plata para uno. Y no sé por qué quitaron el segundo tramo. Que ese segundo tramo es bien importante. Viniendo de la Unión, se iba a hacer una carretera a la altura del Carmen, creo, que iba a venir a salir al redondel del Delirio.
a conectar con la carretera del litoral. Iba a tener un bypass para rodear San Miguel y iba a tener una carretera para no entrar a San Miguel y conectar el litoral a través del redondel del Delirio. Esa parte se perdió, no sé qué pasó ahí. Pero a lo que quiero llegar es que toda esa gestión, todo el proceso para el préstamo y el financiamiento, todo eso fue gestión mía. Cuando entró el gobierno del FMLN, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Incluso los japoneses presionaban que ellos tenían el dinero para el financiamiento y se perdió hasta una tasa preferencial porque dieron un plazo para iniciar el proyecto. Ok. Y el ministro de Obras Públicas nunca lo empezó, Gerson Martín. La gran pregunta que yo colocaría sobre la mesa del análisis que está haciendo es, siendo un partido de gobierno, siendo un gobierno local, ayúdenme. Sí, gobierno local. Siendo un gobierno local representativo del gobierno en el Ejecutivo, ¿por qué nunca llevaron a cabo a concretar esa obra que es de mucho beneficio para los migueleños? Ese es un elemento que lo quiero dejar muy claro, así a manera de imposición, solo aclarando un poco Julio Valdivieso de lo que decía el día de ayer. Lo que dijo Julio es que Will tuvo 15 años de gobierno en la alcaldía. Sí, Gobierno ¿verdad? municipal. Más o menos, ¿verdad? Lo cual representa un gran capital político fuerte y que eso iba a ser desde luego ya colocado en esta nueva campaña como una especie de choque de trenes, ¿verdad? En el cual tiene grandes posibilidades de ganar. Gracias, Julio, por la aclaración, solo para no dejar un poco abierto, pero sí le dice en su momento que obviamente hay un capital político detrás. Bueno, saludos a Julito y ya se ganó una invitación al Carnaval de San Miguel. Al Carnaval de San Miguel, ya le van a ganar también, porque allá andan rodando. Aquí son las invitaciones, somos. Hombre, no hay que buscarle 5 patas al gato. Ok. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Seguimos, desde luego. ¿Por qué razón cree usted, se siente querido usted por los migueleños? Bueno, ni Jesucristo fue No querido. fue por todo. Vamos a la pausa. Unos Hablamos. sí, otros no. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Will Salgado, ¿por qué cree que... Yo le hice una pregunta bien clara. Las elecciones en cualquier, digamos, latitud, alcalde, presidencial, se ganan por varios factores. Uno, por la simpatía, por la herencia del trabajo y también por las correlaciones de fuerzas que en su momento territorialmente tienen los partidos, ¿cierto? Sí. ¿Qué le hace pensar que sí usted la tiene? Pues yo traía a colación el tema de que tiene como bagaje político 15 años, lleva una coalición de 2 partidos que obviamente están en moda hoy en día, de la simpatía de muchos, y la gran pregunta también ahora viene, es el tema de la simpatía de Will Salgado. Bueno, le voy a... Perdón, solo este elemento. Y usted mismo lo dice, su familia está toda su familia, y eso es algo que la población no deja de verlo con cierto... Sí, que eso es mentira. ¿Cree? Sí, Es un invento. los únicos que vamos participando en campaña política es yo, el diputado Numan Salgado y la diputada suplente de Numan Salgado. Lo que circuló ayer en redes fue un fake news. Ese lo hizo Miguel Pereira. Y se fue en la Chicago el diario de hoy y lo publicó. Ok, qué buena aclaración. Por eso es lo bueno de estos programas. El diario de hoy se fue en la Chicago, cayó en la trampa. De hecho, yo le dije a mi equipo, miren, averigüen si este es un fake news o realmente es, pues, porque ahí hasta yo le iba a decir, miren, no tiene un puesto para meterme a mí también. O para el Chucho. Porque hasta el Chucho ponen que tiene cargo. Eso es mentira. Los únicos que vamos corriendo a elección popular es el diputado Numan Salgado, yo y la diputada Yuriko Salgado, que es la suplente del diputado Numan Salgado. Nadie más. Vea,
En este caso, mire, le voy a dar la explicación que me dio. Voy a leer un tuit que acaba de publicar Walter Araujo. Dice Walter Araujo, Will Salgado arranca con 30,000 votos, a los que debes de sumar decenas de miles de nuevas ideas. Tiene el apoyo de todos, dice, la mayoría que respalda el presidente Nayib Bukele, dice. Miguel Pereira perdió al CD, dice, y ya no tiene gobierno que lo respalda. Este es el punto de vista de Walter Araujo. Lo otro, ya el punto de vista mío es, mire, usted no tiene idea, Neto, cuántos proyectos de energía eléctrica hice en zona rural, muchísimo. Agua potable. Mire, reparamos una cantidad de calles en la zona rural e hicimos calles nuevas que ya se habían perdido con el tiempo por el descuido de los alcaldes anteriores. Hicimos calles nuevas, cantidad de calles nuevas. En San Miguel había un descuido total en los proyectos de aguas negras. Metimos cualquier cantidad de proyectos de aguas negras en el tiempo que estuve en la alcaldía. Y le apostamos mucho a rutas, llamémosle estratégicas, para descongestionar el congestionamiento vehicular de San Miguel. Hicimos la calle Antigua La Unión, que esa calle ha venido a ayudar muchísimo. Hicimos una calle que fue sumamente estratégica, que en la entrada de San Miguel se hacía un gran cuello de botella cuando el puente de la tercera brigada estaba angosto para entrar a San Miguel. Era la única entrada a San Miguel. Pues a mí me preocupaba mucho eso, y el problema es que había una quebrada y había una colonia que se llama Colonia Girleman, que tenía todos los terrenos construidos de casa. Entonces, la única manera para hacer un atajo para entrar a San Miguel y evitar la entrada al triángulo era haciendo un puente en esa quebrada y comprando una casa de la Colonia Girleman, botar esa casa y hacer la calle. ¿Y el Charlé y todos esos el Charlé obras emblemáticas para los migueleños? El Charlé estaba en un total abandono, pero un total abandono. Y nosotros le llegamos y le dimos vida. El Charlé quedó, olvídese, quedó ya como un parque deportivo. La dinastía de los Salgados es mentira, como decía. No, ya lo que ya me aclaró, magnífico. Sí somos, pues, y que en el caso nos hemos muerto. Pues. ¿Cuál es el estatus de probidad que tiene? Porque recuerdo que lo tocamos en su momento, se recuerda. Y también, ¿qué compromisos tiene con el Estado a partir de ciertas concesiones? Fíjese que yo, bueno, le va a seguir haciendo. Mire, no soy yo. Mire, como ese que es nuevo, quizás. Como que es chero el no lo he visto. Ajá. Vaya, dice, mire, yo no tengo a mi esposa, dice, hijos, hermanos, cuñados y sobrinos en política. Dice. Yo me he dedicado a cuidar de los migueleños. ¿Cuántos paquetes entregados? No soy inmune, también me puede dar COVID, mientras otros huyeron. Pues, mire, eso es de lo más mentiroso. Yo lo vi encerrado en su cuarto transmitiendo, usted encerró. Ajá, pero yo fui responsable y transmití. ¿Y usted que se fue a esconder en un hospital y no siguió transmitiendo? No, a curarme, porque yo estuve más al otro lado. Yo tenía un pie en el cementerio. No, los dos. Casi. Entonces, la voluntad de Dios me trajo. Vuélvalo a poner, por favor. Ok. Caballero. Vamos a ver el tweet. Vaya, mire, allí dice, yo no tengo a mi esposa, dice. La esposa de él le había conseguido una plaza Cobra en Anda, en San Miguel, cuando estaba el gobierno del FMLN. Se la corrieron hoy que entró el nuevo gobierno, a la esposa de él. Hijos, dice, hermanos, él tiene, la hermana era la jefa de correos en el gobierno del FMLN, se la corrió el gobierno actual. Vea, cuñados y sobrinos en política, pero los tiene metidos en el gobierno, que se los corrieron hoy con el gobierno actual. O sea, es lo que debía decir, estoy enojado porque me corrieron toda la familia que tenía metida en el buen vivir. Entonces, es mentirosísimo. Pero bueno, sigamos con lo de las obras. Viene... No, el estatus de probidad, así rápido. En probidad yo no tengo ningún problema. ¿Resolvió los problemas que tenía? No, nunca he tenido. ¿Y con don Charles Rosalío tuvo? No, es que una cosa es probidad y otra cosa es corte de cuenta. Perdón. Ya ve, el COVID deja secuelas. Lo deja secuelas. Deja secuelas. No, pero obviamente de ahí salen los informes para allá. No.
No, de corte de cuentas salen para probidad, al Con revés. eso, ajá. Ujú. Eso se resolvió. Entonces los problemas de corte de Porque cuentas, lo andaban Fíjese que bien venadeado, como usted dice. tengo 2 problemas todavía que me los tienen engavetados para sacármelos hoy en esta campaña. Y ahí tengo 5 años de estar afuera y ahí me lo tienen en la gaveta esperando turno, ¿verdad? Que no me han querido dar respuesta, aunque yo ya presenté pruebas de todo, pero no me han querido decir si me van a culpar o no. Claro. Así es que yo lo que le puedo decir, don Neto, es, Un mensaje a los migueleños, pa. amigo migueleño, usted compare los 6 años de la gestión actual y compare los periodos de la gestión mía. Vea cuántas obras se hicieron en las colonias, en los barrios, cuántas calles adoquinadas, Ok. cuántos proyectos de aguas negras. Y compare. En la zona rural. Compare. ¿Se considera Will Salgado el ungido? Y le quiero decir también al pueblo migueleño que voy a ser víctima de muchos ataques en las redes. Muchísimos ataques en las Eso redes. es normal. ¿No? No es normal. Además, usted ya está curtido. Pero mire, ¿cómo? Usted ya está curtido. Pero mire, ¿cómo le va a ser normal que todos los partidos en contienda me atacan solo a mí y no atacan al alcalde? O sea, eso es un fenómeno raro. Pero como porque usted en publicidad de chotos, no está su lema. Pues sí, correcto. Pero a lo que quiero llegar es que se supone que todos los candidatos que van a alcalde de los demás partidos, a quien tienen que atacar es al alcalde porque es el cargo que quieren ellos ¿Es agarrar. el ungido usted? En mi partido, sí, claro. El ya no. presidente de la República no lo... ¿Cómo? ¿Es el ungido el presidente de la República? No, somos amigos y vamos a seguir No es un siendo favor el amigos. que le está pagando ya haberle dado la candidatura después de que usted le cedió la presidencial. Es que la candidatura me la cedió Cristian Flores, no me la cedió porque nosotros nos sentamos a hablar. Amigo, siempre es un gusto compartir con usted, le agradezco. El tiempo se me fue, voy a ver más tiempo para tenerlo acá en el programa. Y yo Para le- hablar de obras y de la... Cuando ya tenga el proyecto, ¿verdad? Usted va a sacar una propuesta, me imagino. Un para plan de gobierno. Un plan de gobierno. Sí, Te agradezco, amigo. y yo le agradezco a usted que me haya invitado y saludos a todos los amigos. Voy a invitar también a Miguel Pereira, alcalde, para que nos hable también de eso. Así es que gracias por haberme acompañado, Will Salgado, gracias también a ustedes. Vámonos a la pausa, allá al corte. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es lo... Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.